Se trata de pagar antes de apagar. Cintia García. Sí, es muy interesante la mesa de hoy y se agolpan seguramente a todas las preguntas para hacer. Cuando vinieron acá Lorenzino y Vudú, pusimos sobre la mesa dos palabras fuertes, me parece que hoy están introducidas también, que es el dólar y la inflación. Porque cuando Guillermo Moreno hablaba del precio del pan y de la economía corriente, y por un lado los medios los indican como el polémico secretario de Comercio, también muchos otros lo ven como la cara de la pelea contra la inflación que recorre como fenómeno regional todas las economías de nuestros países latinoamericanos. Y el congelamiento de precios que termina a fin de mes y la pregunta sobre cuánto es la inflación, me parece que son preguntas que usted es el mejor destinatario. Muy bien. No vamos a dejar de contestar desde ya. Lo primero, me parece ya que tenemos posibilidad de hacer alguna precisión técnica. Lo que hacen las consultoras y lo que hace el INDEC es medir variación de precios. La variación de precios la miden todos los meses sobre una canasta que ellos definen y como ellos mismos informan, porque hasta Polino lo dice, hay precios que suben, precios que bajan, precios que quedan igual y la definición de inflación es aumento generalizado de precios. Nosotros vivimos aumento generalizado de precios, nosotros vivimos economías, tuvimos, por las generaciones que somos, donde todo aumentaba, donde nunca nos decían, bueno, pero de un mes, esto bajó, esto subió, bien. Obviamente, si hay cosas que suben, cosas que bajan, cosas que se mantienen igual, el armado de esa canasta y de esa medición tiene una impronta relevante, muy importante. Por ejemplo, yo no me atrevería a decir que la canasta que utiliza el SEMA, con Carlos Rodríguez a la cabeza, que fue viceministro de Roque Fernández, y que tiene su universidad, que es su SEMA, y que él mismo explica que es una canasta para ejecutivos, está mal medida. Me da la sensación que él está hablando de una inflación del entorno del 20 para los ejecutivos, que comen en Puerto Madero, que veranean en Cariló, que en general tienen autos de alta gama, cuya ropa también es de alta gama, porque tienen un ingreso de alta gama. Ahora, de la misma manera que digo que esa tasa que publica USEMA, la Universidad del SEMA, mensualmente, me parece razonable para ese sector social, en el agregado de la Argentina, la tasa que publica el INDEC también me parece la acertada, porque ahí impacta en otros estamentos. El tema es, y esta es una pregunta clave, ¿quién es el primer funcionario que se entera que la Argentina se está quedando sin dólares? Y entonces, cuando uno revisa esto, dice, bueno, seguramente será el presidente de la Nación. Bueno, es un error, porque al presidente le llegan los informes, o sea que primero se entera el que hace el informe. Bien, entonces descartamos al presidente de la Nación porque obviamente es el que más información tiene del conjunto de los informes que hacen los funcionarios que hacen los informes. Podría ser el presidente del Banco Central, pero el presidente del Banco Central mira la economía desde un lugar. Podría ser el secretario de Hacienda o el ministro de Economía. Mire, el primer funcionario que se entera que en la Argentina van a faltar dólares y se entera con 6 u 8 meses de anticipación es el director del INDEC. Por eso es tan importante esa institución. Y directores nacionales del INDEC, que están debajo del director del INDEC, porque el director del INDEC tiene rango de subsecretario, en este caso Ana Edwin, eran multimillonarios. Y seguían trabajando de directores nacional del INDEC, casualmente en cuentas nacionales, y casualmente escribían en el suplemento de Clarín. Suplemento económico de Clarín. ¿Serán todas casualidades? Entonces, cuando uno empieza a hilvanar estas situaciones, tenemos que desacreditar, tenemos que decir que mienten, tenemos que vulnerar, porque quizás en su momento el accionista minoritario de Clarín también estaba muy tomado en bonos que ajustaban por ser. Y si el bono que ajustaba por ser se ajustaba por la inflación, pero no por la que calculaba el SEMA, que es una institución privada, sino por la oficial, lo que tendían que tender a que esa inflación se espiralizara, porque eso hacía que el rendimiento de los bonos fuera superior. Miren, cuando personalmente denuncié a las consultoras
incluso te diría casi en el límite de la asociación ilícita con el Fondo Monetario y con los banqueros, hay un acápite de la denuncia penal que digo, se querían quedar con la plata del país. Y esto no es una frase menor. La diferencia en el ajuste de los bonos y lo que implicaba que la Argentina pagara esos bonos con la inflación oficial o con la inflación que decían las consultoras o la señora Carrió, en el momento que hice la denuncia eran 160.000 millones de pesos. Eso era toda la base monetaria en el momento que hice la denuncia. Era toda la plata que estaba circulando en la Argentina. Cuando le puse de título, los banqueros se querían quedar con toda la plata de la Argentina, que parece una figura, no era una figura, se querían quedar. Ahora, una campaña electoral con 160.000 millones de pesos más o 160.000 millones de pesos menos es la diferencia entre Argentina y Grecia. Bueno, es la famosa cultura clásica, pero Sandra Russo. Sí, bueno, yo creo que también hay que considerar que estamos en un momento bastante particular porque se acortan los tiempos para las primarias obligatorias y no tienen candidatos que les puedan interesar. Me refiero a la oposición, ¿no? La ley de medios ya está en la Corte. Y hay un clima de virulencia que uno no puede soslayar. Hoy en La Nación hubo un editorial por un lado y la columna de Morales Solá por el otro que habla de terrorismo simbólico de Estado. Y bueno, quería saber cómo ve ese contexto político que a mí me parece de una gravedad realmente... Hubiese sido de una gravedad notable si los exportadores... los grandes exportadores hoy no nos estuvieran liquidando las divisas. Ciertamente cuando vienen estos grados de confrontación, los campos neutrales desaparecen. Y esto fue lo que pasó con los exportadores, que claramente están emparentados, casados, son amigos de sus proveedores, que finalmente son los socios de la Rural, porque esto del 20-80 que hablaba Ricardo se repite en todas las producciones. Para que vos tengas idea, 24 personas jurídicas en la Argentina hacen el 40% del trigo. 24 personas jurídicas. O sea, y si vos querés saber cuánto expresa el 80% de la producción de soja, es el 20% de los productores. El famoso 20-80. Pero en la Argentina eso se agudiza. Entonces yo te digo, 24 personas jurídicas hacen el 40% del trigo de la Argentina. Pero bueno, si los exportadores hoy no estuvieran liquidando las divisas, estaríamos en un problema extremadamente serio por todo lo que antes cabalmente explicó Ricardo. Pero las están liquidando. Por eso no se habla más de no vender la soja. Porque en realidad, si yo tengo las divisas todos los días, es lo mismo que la vendas o que no la vendas. Por primera vez, diría, se produjo una división entre los grandes exportadores, la oligarquía argentina, dueña de la soja, que beneficia al proyecto nacional y popular. Y entonces eso ha frenado esta hipótesis de cambio institucional producto del desgobierno que ellos querían generar. A su vez anclado en el jefe de cierto grupo económico que sabe que tiene un destino fijo porque se apropió de una empresa en la sala de torturas. Tiene las manos manchadas en sangre. Tarde o temprano ese crimen de lesa humanidad en este país va a ser juzgado. Y él es el principal responsable. Eso deviene de la investigación que oportunamente se hizo en mi secretaría y que Lidia Papaleo lo dijo denunciando y firmó, pero después lo dijo en los medios que prefería ver nuevamente los ojos de su torturador y no los ojos del señor Mañeto cuando le obligó a firmar la venta de papel prensa. Armá todo esto y explicás todos, por un tema o por otro, los que quieren tirar del mantel. Bueno, esta vez le impedimos que tiren del mantel. Y ahora vamos por otros temas, porque esto estaba también articulado con lo que nos pasaba en el sistema financiero, con este famoso dólar blue, y algunos otros temas de movilizaciones, caceroleos y demás. Era el cóctel explosivo. Desarmamos el esquema de base que tenía que ver con que no me vendan la soja para no tener los dólares en el Banco Central. Ahora generamos estas políticas que tienden estos efectos claros y contundentes y después tenemos que salir
a militar con toda fuerza para ganar las elecciones. Ya veo por qué a Guillermo Moreno no lo invitan a la televisión o no va, habla demasiado claramente y además está ocultando una cosa, él que es que hubo una bomba atómica acá, dijo para Hiroshima, Nagasaki y la Argentina. ¿Cómo no nos enteramos? Vamos a ir al segundo informe de esta noche, de 678, y que tiene que ver justamente con el intento de generar miedo, el intento descarado de generar miedo. Vamos al informe.